Dios los bendiga grandemente. Estamos en un día más de victoria. La reunión pasada estuvimos viendo la palabra que en ese momento se dio. Fue el tema de Oseas 2. Oseas 2, donde Oseas 2 había hablado sobre el amor de Dios hacia su pueblo infiel en aquel momento. El título que le habíamos dado a esa predicación fue El amor de Dios hacia su iglesia infiel. El punto es, ¿dónde está hoy? Porque muchos se preguntarán eso, ¿dónde está hoy la infidelidad de la iglesia? Si no tenemos grandes dioses, pero el punto de muchas de las cosas se han desvirtuado, muchas prácticas se han desvirtuado, muchas de la obra de Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo sobre la iglesia, se ha desvirtuado. Como ha pasado en otros tiempos. Cuando estuvo el avivamiento, muchos decían esto no es del Señor, muchos empezaron a parar el movimiento o a acomodarlo o a limitarlo. Y así se fue apagando ese avivamiento. Pregunta que podemos hacernos es, ¿eso no es estar amando a otra cosa que no sea el Señor? Porque el Señor en el avivamiento dio plena libertad a su Espíritu Santo, pero nosotros le dijimos no en muchas áreas de nuestra vida. Vamos a leer Mateo 6:5. Comenzamos a leer y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué nos está mostrando con esto? Con esta palabra. O sea, nos está mostrando que aquí los llamados hipócritas solamente se querían hacer ver. O sea, no era porque era lo que Dios les había ordenado. Es porque se querían hacer ver. Y al querer hacerse ver, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es el Dios de esa acción? ¿Cuál es la intención? Volvemos a lo mismo. Pregunto y ya está contestada, porque la intención es hacerse ver. No es exaltar la obra de nuestro Señor Jesucristo, no es exaltar a Dios, o no es que se pueda exaltar Jesucristo en nuestra vida o cuando Jesucristo se quiere manifestar por medio de su Espíritu Santo en la iglesia. Es decir, acá vemos que hay otros dioses. A eso se está refiriendo la palabra de Oseas, por eso es traída a este tiempo,
Porque actitudes como esas hay un montón de prácticas más idénticas. Y no se confundan, no estoy diciendo que no se ore. Porque si seguimos leyendo, en el versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta es la acción que Dios está queriendo en muchos modificar. Es una de las tantas actitudes que Dios, con todo este movimiento, con todo el tratamiento que ha traído a su iglesia, Él quiere modificar. Porque Él mismo nos está diciendo, Él es el que te va a recompensar en público. No es al revés. No es que la iglesia tiene que ir a mostrarse al pueblo para que el pueblo diga, la iglesia está preocupada, la iglesia está haciendo algo. El punto es que la palabra de Oseas viene a modificar muchas actitudes, muchas prácticas, de las cuales esta es una de las tantas. Porque por ahí queremos modificar el ritmo que Dios tiene, el camino que Dios ha trazado. Entonces, la pregunta que viene en este tiempo es, ¿de dónde viene mi socorro? Pregunta que muchos se hacen, te estás haciendo, me la he hecho. No obstante, en el mismo Salmo 121, también nos está dando una seguridad, nos está dando un camino, nos está dando algo verdadero, puntual, y es la seguridad, es la certeza de que el socorro viene de parte de Él. Ahora, el punto es que muchas veces sin cambiar nuestras prácticas, tenemos o proclamamos esa seguridad de que de Él viene mi socorro, pero en nuestro interior dice, viene el socorro de Él, pero como yo ya lo he planificado. Estamos en los finales o al medio de ese avivamiento donde a la obra del Espíritu Santo se le empezaba a poner límite, se le ordenaba por qué camino ir, hasta que después ya muy poco se movía el Espíritu Santo. Y esa es una de las posiciones que hoy la iglesia tiene que cambiar. En 1 Pedro encontramos desde el capítulo 1, en el verso 3, específicamente, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y este
por la resurrección, nos da un panorama más amplio de qué pasa hoy con la iglesia. Los resultados de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y en su resurrección, porque por esa obra hubo muchos resultados a favor tuyo y a favor mío. El punto que esos favores no se están haciendo realidad en nuestra vida, porque lo tiene que hacer la iglesia, lo tiene que hacer cada uno. Y eso es lo que Oseas está diciendo. La infidelidad de la iglesia hacia Dios. Porque Él ha hecho una obra maestra, ha hecho el gran milagro para vos y para mí. Nos ha amado y, como dice, nos hizo renacer. ¿Saben por qué mucho la iglesia no habla de este renacer? Porque no lo puede hacer. Entonces no promulga esa predicación. No promulga que el renacer es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Y así muchas otros resultados de esta obra que se le ha dado y se le está dando poco valor. Por eso la palabra de Oseas hoy es muy importante escucharla. Oseas 2, si no la has escuchado anteriormente, lee todo el capítulo y verás que los resultados de la comunión, de la abundancia, ahí mismo nos está aclarando que Dios lo va a hacer. Dios va a traer a su iglesia. Dios la va a llevar al desierto para tratarla, para que su corazón vuelva a Él. Y esa realidad es la que estamos viviendo hoy. Y no solamente esa realidad, sino que esa realidad de que la realidad que Dios nos está informando de lo que está haciendo también es multiplicada hacia los, yo diría, hacia los aires. Porque a nivel espiritual, esa batalla, Él ya la ganó y la está poniendo en práctica para entregarle a la iglesia un momento de gloria, un momento de poder. Hoy los vuelvo a animar a que mediten en sus prácticas, en todas las prácticas, hasta en las mías también, yo también. Tenemos que meditar en las prácticas y verdaderamente ver si las intenciones que producen esas prácticas no están manifestadas o no están desviadas al yo, al nombre, a la congregación, a la iglesia. Porque ahí nos vamos a dar cuenta que la iglesia sigue siendo infiel, aún
el amor que Él nos tiene. Pero por ese amor que Él nos tiene, nos va a seguir tratando, como también dice en 1 Pedro, aún versículos 6 y 7, en los cuales vosotros hoy os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Este es el tema puntual. ¿Cuándo sea manifestado Jesucristo? Y cuando sea manifestado Jesucristo, es la obra del Espíritu Santo manifestando los resultados de la obra de Cristo en tu vida, en mi vida y en la vida de la iglesia. Esto es lo que nosotros tenemos que meditar, pero teniendo la seguridad de que Dios va a cumplir lo que ha comenzado. Va a terminar la obra en tu vida, en mi vida y en la vida de la iglesia. Dios te bendiga grandemente.